Bueno, hemos terminado de agregar capas a la red neuronal artificial y básicamente ahora lo que hay que hacer es compilar toda la red neuronal artificial que básicamente está preparada, por así decir, para construir la arquitectura. Es decir, tiene que enganchar todos los nodos, aplicar estocasticidad en el sentido de que tiene que inicializar con la distribución uniforme los pesos al inicio y preparar todo lo que hace falta para que enseguida que yo le dé las primeras observaciones sea capaz de hacer todo el flujo de transmisión hacia adelante, la función de costes y corregir con gradiente descendente. Todo esto que parece tan complicado realmente se hace con una sola línea de código que estoy a punto de agregar y que voy a documentar con compilar la red neuronal artificial. Perfecto. Fijaros que voy comentando siempre cada sección porque es bastante fácil perderse dentro de todo lo que se puede hacer, sobre todo con redes neuronales, que son algoritmos ya más tochos que los que hemos visto durante la sección. Para ello, lo que tengo que empezar a hacer es tomar el objeto clasificador, que es la propia red neuronal que he utilizado para ir añadiendo capas, pero en este caso lo único que tengo que hacer es, en lugar de añadir una nueva capa, llamar al método de compilación que se encargue de hacer el compilado de la propia red neuronal. Perfecto, entonces la propia función de compilación tiene varios parámetros, como podéis ver aquí arriba a la derecha en la zona de la documentación. Vamos a ver los básicos y los vamos a agregar uno por uno. Bueno, fijaros que los parámetros en este caso son variopintos, ya no hay que dar nada de entrada, nada de salida, simplemente tienen nombres un poco divertidos: optimizador, función de pérdidas, métricas, etcétera. ¿De acuerdo? Realmente la información de los primeros es la que me interesa. El primero es el optimizador, ¿de acuerdo? El optimizador, que lo tenéis aquí, simplemente se encarga de optimizar. ¿Y qué es el optimizador o qué significa optimizar? Bueno, es el algoritmo que se utiliza para encontrar el conjunto óptimo de soluciones, el conjunto óptimo de pesos dentro de la red neuronal, porque sabéis que hemos definido las conexiones y hemos inicializado los pesos de forma aleatoria. Se ha construido con las diferentes capas, pero las ponderaciones aún no se han inicializado. Esto es lo que va a hacer precisamente la fase de compilación y el optimizador se va a encargar a posteriori de buscar las soluciones óptimas con el algoritmo que yo especifique. Bueno, pues este método de compilación permitirá definir qué tipo de algoritmo, y este algoritmo no será nada más que pues elegir uno que me permita llegar al óptimo. Puede ser el gradiente descendente, que ya hemos hablado de él, puede ser el gradiente descendente estocástico, que también hemos hablado de él. Hay uno muy eficiente, que es el optimizador de Adam, que de hecho es el que viene configurado de serie, y es el que yo os recomiendo colocar, ¿de acuerdo? Por defecto. Si queréis leer un poquito más acerca del optimizador de Adam, como siempre os remito a la documentación de Keras y TensorFlow, incluso en la Wikipedia está bastante bien explicado. Así que en nuestro caso vamos a colocar como método de compilación optimizer igual, y vamos a utilizar el optimizador de Adam, ¿de acuerdo? Perfecto, entonces ahí va el primer parámetro. Segundo parámetro, función de pérdidas. La función de pérdidas se corresponde dentro del gradiente descendente estocástico o no, como esa función que permitía ser minimizada, la que minimizaba el error entre la predicción real, entre la predicción y el dato real. Entonces, elegir una función de pérdidas u otra puede ser interesante para optimizar más o menos en función del algoritmo de optimización que hayáis elegido. Entonces, nosotros hay que especificar qué función queremos utilizar, y algunos de los ejemplos más interesantes podrían ser la minimización de las diferencias de los cuadrados, en inglés ordinary least squares, que ya vimos en su momento cuando estudiamos regresión lineal. Si os acordáis, es la suma de las diferencias entre el valor real y la predicción al cuadrado. Pues esa suma de los cuadrados ordinarios es una de las buenas funciones que podéis utilizar como métrica de función de pérdidas, y de hecho que la habéis estado utilizando constantemente, aunque no os hayáis dado cuenta, en los modelos de regresión, ¿de acuerdo? Estos serían precisamente una función de pérdidas bastante interesante, y de hecho se puede ver que la regresión lineal es muy parecida a la red neuronal, en el sentido de que la red neuronal estima unos pesos y en el caso de una regresión lineal estimamos unos parámetros del modelo, que básicamente son el mismo papel. También pensad que la regresión logística, pues al final se puede interpretar como un único perceptrón
que se encarga de tomar unos datos, ponderarlos y devolver un valor de salida. Por tanto, la regresión logística, en última instancia, también utilizaba la función de minimización de los cuadrados a la hora de hacer la predicción final, si os acordáis, ¿no? Entonces, es un buen momento que revisitéis todas esas transparencias que ya vimos en su momento para recapacitar y ver que al final el enfoque de la red neuronal no es más que una capa muy por encima que permite hacer exactamente lo mismo que aquellos parámetros que teníamos por separado respectivamente en diferentes algoritmos. Bueno, pues fijaros que al final nosotros tenemos que medir el error de algún modo y en nuestro caso pues podemos utilizar alguno de estos, también dependiendo de si la variable es binaria o categórica. En lugar de utilizar la técnica de minimización de los cuadrados, podríais utilizar la función de Garrett-McLeod, es bastante interesante, y podríais utilizar la función de entropía también de Cruz como forma de medir las diferencias entre las categorías, ¿de acuerdo? Más adelante, ya os digo, en las redes neuronales de convolución hablaremos de nuevo de estas porque ahí el problema categórico será mayor, tendremos más discrepancia, más categorías de clasificación y será una forma bastante interesante de hacer la medición. Pero bueno, en nuestro caso aquí solo tenemos un resultado binario 0 y 1 y además binario entre comillas porque la función de activación me devolverá un número, me devolverá una probabilidad. Por tanto, de todas las que podamos elegir, yo creo que la que más se ajusta, la función de pérdidas más interesante, sería la binary / cross entropy, que básicamente lo que hará será hacer la diferencia y aplicar un logaritmo al resultado para transformar las categorías directamente en números. Y así es como pues finalmente tenemos la función de pérdidas configurada. El último parámetro que podríamos colocar es metrics, que es la lista de métricas que queremos que evalúe nuestro modelo. Normalmente solemos utilizar la precisión, que hemos hablado muchísimo durante el curso, que los falsos positivos, los falsos negativos y demás, pues la precisión que hemos utilizado es bastante interesante, es la accuracy que veis aquí directamente en la documentación. Entonces, básicamente lo que ocurre es que después de varias observaciones, de muchas iteraciones, el algoritmo utiliza este criterio de precisión para mejorar el rendimiento global del modelo. Entonces, si yo le pido esa métrica, directamente el modelo la va a evaluar y va a ayudar que durante la fase de entrenamiento la precisión intente aumentar de una iteración a la siguiente. Entonces ahí pasará que eligiendo la métrica de la precisión obtendremos unos resultados bastante interesantes. Entonces metric, de momento vamos a seleccionar metric en plural igual. Fijaros que puede ser toda una lista, de acuerdo, de métricas, no tiene por qué ser solo una. Eso significa que podéis poner corchete y elegir todas las que queráis como medida de precisión y demás, ¿de acuerdo? En nuestro caso voy a colocar accuracy, precisión. Perfecto. Y ahora sí que ya estamos listos para compilar la red neuronal. Seleccionamos esta línea, la ejecutamos y perfecto, ya está preparada, ya se ha compilado, este paso está hecho y en realidad el siguiente paso será el más emocionante de toda la sección porque es el paso de entrenamiento, es el paso en el que le voy a suministrar toda la información, veréis el algoritmo en acción. Vamos a elegir una gran cantidad de clientes. La red neuronal los procesará uno por uno, los entenderá e irá ajustando los pesos respectivamente. Así que en la próxima clase os enseño a entrenar nuestro modelo, a evaluar la precisión y ver en cada ronda qué tan bien lo está haciendo y cómo va mejorando.